El Palacio de los Gobernadores es la sede del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Este año cumple su 39ª edición. 3 seminarios que comenzaban ayer viven hoy su segunda jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores. Se trata de Gibraltar y el campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit. También vive su segunda jornada el seminario Los exilios del 39, Memorias contra el olvido, y Ciudades inteligentes, medio ambiente, transporte y salud. También se está desarrollando un taller en el Teatro Juan Luis Galiardo. Es el que lleva por título Bailando Swing, taller de iniciación al Lindy Hop. Nosotros vamos a contarles ahora cómo se están desarrollando estos 3 seminarios aquí en el Palacio de los Gobernadores. Líneas generales en torno a la que va a girar tu conferencia. Bueno, pues la conferencia más o menos, o la quiero centrar, o quiero que vaya encaminada a cuáles deben ser las tendencias futuras del ingeniero del transporte. ¿Por qué? Pues más que nada, sobre todo por toda esta avalancha nueva de nuevas tecnologías que estamos viviendo. Seguramente lo hayáis escuchado ya, ¿no? El Big Data, el Machine Learning, cómo el ingeniero no debe de quedarse en estas técnicas que siempre hemos aprendido en la escuela, sino que debe adaptarse a las nuevas tecnologías para implantarlas y para, por ejemplo, establecer nuevas alternativas al diseño y planificación sin necesidad de ejecutar esas obras, ¿no? Más o menos. Cuéntame algún ejemplo, algo que sea más gráfico. Un ejemplo gráfico, por ejemplo, lo voy a poner ahora también en la conferencia, en la presentación. El nudo de Pajarete, en Algeciras, es un diseño, un proyecto que se hizo pues más que nada con el fin de dar fluidez al nudo, al enlace, con los problemas de congestión que teníamos con el tema de la creación del nuevo centro comercial. Bueno, pues se hicieron unas obras, se ejecutaron, han dado efecto, pero realmente esas obras no se han proyectado teniendo conocimiento de que esa fuera la solución idónea. Entonces, con las técnicas, por ejemplo, de simulación y modelado, nosotros podemos establecer unas nuevas alternativas y ver realmente cuál es la solución o a priori cuál puede ser la solución más idónea a ese problema, sin necesidad de gastar un euro en este caso, ¿no?
digamos que respaldados, tomar decisiones respaldados por un modelo matemático y basados en eso, ¿no? En una simulación previa que nos permita establecer esa solución ideal a priori. ¿Nos puedes explicar un poco a grandes rasgos sobre qué ha girado la conferencia? Sí, la conferencia ha tratado sobre cómo ha ido evolucionando la ciudad y cuál es la ciudad del futuro. Las ciudades inteligentes, cómo el gran problema de las ciudades que son la contaminación, la congestión, la cantidad de tiempo que se dedica en el transporte, cómo el transporte tiene que ser más eficiente y cómo se ha ido transformando, ¿no? Cómo todos los sistemas inteligentes de transporte, movilidad, infraestructuras inteligentes, edificios inteligentes, la hora de gestionar parking, gestionar qué rutas es la óptima, qué tipo de transportes nuevos nos estamos encontrando, como el motosharing, como el car sharing o el scooter sharing, que quizás a lo mejor en nuestra área metropolitana no se han implantado todavía, pero bueno, que sí en un futuro pueden llegar a implantarse. Semaforización inteligente, iluminación inteligente, cómo podemos reducir nuestra contaminación lumínica en función del número de usuarios que vaya por una vía o en función de las condiciones atmosféricas que tengamos. Pues un día de niebla tendrá que haber más iluminación, pero un día que esté tan despejado y que no haya tantos coches o que no haya ningún peatón o no haya nadie cruzando, pues no es necesario tener a lo mejor una intensidad lumínica como la que se tiene. Entonces, de esa forma se puede llegar a gestionar y hacerlo de forma eficiente. A mí me gustaría pedirte un ejercicio de qué es lo que necesitamos en esta comarca para adaptarnos a esta tendencia, así a grandes rasgos también. Bueno, en realidad tenemos, la tecnología existe, la voluntad por parte de las corporaciones municipales existe, quizás tener esas partidas presupuestarias que necesitan para hacer esa implantación, porque al final lo que se necesita es una sensorización, es ver un poco qué situación real se está llevando a cabo, para tomar decisiones a tiempo real y hacer un uso eficiente. Hablaba, por ejemplo, del riego inteligente en las zonas verdes. Tenemos un recurso tan limitado como es el agua y que en Andalucía además es un gran problema. Bueno, pues ver un poco las condiciones de humedad, ver si mañana va a llover, no va a llover, para que en lugar de 2 horas de riego podamos reducirlo a 1 o media, o no es necesario regar porque con la cantidad de agua que va a venir mañana podemos tenerlo, haciendo mediciones en el terreno de qué cantidad de humedad tenemos y bueno, hacer por ejemplo un uso óptimo. He puesto ese ejemplo, bueno, y luego hay casos que además estamos en proyectos pilotos pues, para optimizar la ruta de recogida de basura, por ejemplo el papel o el cartón que no es necesario recogerlo todos los días, pues ver cuándo está lleno el contenedor y vaya el camión a tiro hecho a recoger un contenedor que ya es necesario vaciarse. Si muchas veces va a recogerlo y está al 30%, 40%, bueno, pues ese viaje se podía haber ahorrado. Son algunos ejemplos de que se pueden aplicar en nuestra comarca y que podemos, bueno, poder reducir esa huella de carbono que tanto tenemos que mirar por ella y que no mirar por ella, sino que tenemos que reducir y bueno, mejorar nuestro entorno que ya, bueno, pues con todas las circunstancias que tenemos ya es bastante duro. Muchas gracias. Nada, a ustedes.
Líneas generales de la conferencia que acabas de dar. Vamos a ver, el Brexit es una gran sacudida que tiene unas enormes trascendencias de todo tipo y en todo orden social, económico, político, etcétera. La reflexión de hoy es que no podemos olvidar que el Brexit tiene unas implicaciones también en materia medioambiental, que en particular en el campo de Gibraltar adquieren una especial singularidad e importancia, porque tenemos lugares de interés comunitario protegidos por la legislación europea, bajo responsabilidad del Reino Unido, pero también bajo España. Y existen cauces actualmente, bajo la Unión Europea, de cooperación normalizada en materia de protección medioambiental. ¿Qué pasará después del Brexit? ¿Qué pasará si hay Brexit duro? Pues aporta unas enormes incertidumbres y preocupaciones en una materia que algunas veces se olvida, pero es de una gran importancia para la calidad de vida de los ciudadanos de la zona, que vivimos en una zona especialmente preocupante, en una permanente emergencia medioambiental, pero que paradójicamente también gozamos de lugares de un enorme interés ecológico, tanto marítimo como terrestre. En el memorándum sobre medio ambiente ¿se recogen algunas directrices o algo que proteja esto? Sí, es muy interesante. Primero, porque en el acuerdo de retirada, el texto clave, hay un protocolo sobre Gibraltar. Y en ese protocolo sobre Gibraltar hay un artículo específico sobre medio ambiente. Por lo tanto, sería la primera vez que las cuestiones bilaterales de medio ambiente en torno a Gibraltar están en el nivel jurídico más alto en la Unión Europea. Lo que no sabemos si ese acuerdo de retirada va a entrar en vigor o no, porque no sabemos si va a ser ratificado por el Reino Unido. Y en los memorándum, uno de ellos, de los memorándum de entendimiento, recordemos, hay uno sobre tabaco, uno sobre los derechos de los trabajadores, hay uno sobre cuestiones medioambientales, lo que pone de manifiesto la importancia de estos temas y establece unos cauces, en principio rudimentarios, pero suficientes de coordinación. La gran incógnita es si esos protocolos van a entrar en vigor o no. Entonces, simplemente las reflexiones, nos encontramos en un momento especialmente delicado. Sería muy interesante que las partes consideraran la importancia que tienen los temas medioambientales, junto evidentemente con otros.
Cuenten un poco así a grandes rasgos en qué las líneas sobre las que va a girar su conferencia. Bien, lo que voy a tratar es un poco cómo vivieron las mujeres y los niños el exilio en los primeros tiempos en Francia. O sea, voy a hablar un poco desde el momento de la retirada, finales de la Guerra Civil, en enero, febrero de 1939, hasta los años 50, en que ya el proceso de integración en Francia, de los que se quedaron después del final de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a presentar unas características que los diferencia de una forma muy, podemos decir que hay dos momentos en la historia del exilio, los primeros tiempos, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y luego ya cuando los exiliados, exiliadas que deciden quedarse en el país que les ha acogido, se inician un proceso de integración tanto de ellos mismos como de los hijos, y en la escuela, en el trabajo y en la sociedad de acogida. Entonces yo llego hasta esos principios de los años 50 en mi conferencia, pero bueno, hablaré también, puedo hablar un poco de manera general de lo que fue el exilio, lo que supuso el exilio en Francia, y de las mujeres, pero obviamente al hablar de mujeres también tenemos que hablar de los hombres, de sus hijos y de otros miembros del entorno familiar en el cual se movieron. ¿Y cuáles fueron esas condiciones de esas mujeres? Fueron la primera etapa que dice muy dura y la segunda ya un poco menos traumática, ¿no? Bueno, la primera etapa fue muy dura porque obviamente eran las derrotadas de una guerra. Ellas no tuvieron un papel en la mayor parte, sí algunas jóvenes en los primeros momentos de la guerra cogieron las armas, lucharon en las milicias, pero sí tuvieron un papel en la retaguardia, tuvieron que ocuparse de sus familias rotas, y luego tuvieron que emprender la huida con las pocas pertenencias que pudieron llevar encima, con los hijos, a veces con los padres enfermos. Entonces los momentos finales de la guerra, los primeros tiempos de la estancia en Francia y los años de la Segunda Guerra Mundial fueron muy duros para todas las personas en general, pero muy en particular para las mujeres y para los niños, porque sufrieron también de los rigores de los campos, estuvieron en unas condiciones muy precarias en los refugios, y luego pues tuvieron que hacer frente al deseo por parte del gobierno francés de retornar, de traerlas, de que regresaran a España. Entonces, sí es cierto que esos tiempos, esos primeros años, fueron unos años muy difíciles. Las mujeres no cogieron las armas durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí participaron en la resistencia. Una parte de ellas tuvieron un papel muy destacado y realmente también contribuyeron a apoyar a los hombres que estaban que en algún caso sí participaron a través de los grupos de batallones de marcha o de la propia guerrilla, la resistencia, participaron de una forma activa con las armas, ¿no? Desde el punto de vista militar. En ese sentido fueron unos años, lo que llaman los años heroicos, porque son los años también de esperanza, de que cuando termine la Guerra Mundial van a regresar a España, y he revisto unas peculiaridades, como acabo de indicar, y luego ya a partir de 1945 las esperanzas de ese pronto regreso se van a ver enseguida truncadas, y a partir del año 46, 47 y sobre todo ya de los inicios de la Guerra Fría, pues el mundo se va a dividir, como bien sabemos, en dos bloques contrapuestos, y una parte de los exiliados, hombres, mujeres, decidirán quedarse en los países que les acogieron. En Francia será el país que acoge mayor número de republicanos españoles, y empezaron allí una nueva etapa, que es precisamente esa etapa en la cual tienen que integrarse a la sociedad
y tienen que integrarse a través de la vida cotidiana, a través de la escuela en los hijos, a través del trabajo de ellas mismas y de los maridos, porque las mujeres todavía, la mayor parte de las mujeres siguieron desempeñando el rol tradicional de ama de casa, sostenedora de los hogares, un papel muy importante. Ellas fueron muy esenciales en el proceso de integración, y luego pues las más jóvenes sí que trabajaron en distintos ámbitos, en el sector servicios, en México más en la industria textil, en las maestras, en servicio doméstico, en comercios, o sea, en el ámbito médico, sanitario, en actividades que llevaban ya trabajando desde hacía tiempo y que se consideran más propias del ámbito de las mujeres. Obviamente esto va a cambiar con los hijos, hijas y los nietos de estos exiliados, que van a estar especialmente empeñados en que sus hijos puedan estudiar, puedan sobre todo desarrollar carreras universitarias, y hoy en día en Francia pues vemos que los niños, los hijos ya y los nietos y las nietas de estos primeros refugiados que fueron en el 39 pues están ocupando no solo cargos políticos, sino también, lo más importante, y la mayoría, distintos puestos en los diferentes ámbitos profesionales de la sociedad francesa. O sea, ahí se produjo una elevación social de los exiliados, exiliadas que se quedaron en Francia. Es diferente, el exilio en México es diferente, o el exilio en la Unión Soviética es muy diferente, pero sí se produjo un ascenso social de estos hijos, de estos nietos, en relación con los padres, precisamente un ascenso social a través de la formación, a través de la educación y de la posibilidad de que tuvieron y aprovecharon de seguir estudios de nivel medio y superiores.
Bueno, la ponencia es en el marco de la memoria histórica, ya que mis padres refugiados huyeron de Casares hasta Francia. Bueno, primero se asentaron en Puigcerdá, cerca de Puigcerdá, la frontera, donde mi padre se alistó como carabinero, pero ya cuando llegó el colapso completo, que se acabó la guerra, entonces cayó en los campos de concentración francesa y estuvo por lo menos 14 meses en aquel campo de Barcarès, que nos pilla ahora donde vivimos a unos 200 kilómetros, entonces que no hemos variado mucho en la zona esa, porque fuimos muy bien acogidos, primero en el departamento de Aude, le suena la mejor Carcassona, Albi también. Bueno, Albi le suena ahora lo del Tour de Francia, porque fue una etapa no dura de descanso. Y estamos, después de una estancia de unos 10 años, mi padre en Aude, cerca de Carcassona, estuvo en el departamento cerca que se llama el Tarn, con la capital Albi, entonces, y exactamente en un sitio llamado Castres, que es la cuna de Jean Jaurès, un socialista muy conocido que creó el periódico de la humanidad, l'Humanité, y también tenemos un museo que se llama el Museo Goya. Es increíble, pero hay un museo Goya que no tiene nada que ver con el Prado, porque claro, pero una pintura adquirida por un burgués francés que estuvo a España y compró alguna tela, bueno, pequeña, pero bueno, y lo llamamos el Museo Goya. Entonces, ¿Qué le contaba a su padre de esa época? el problema es lo que usted dice, que no contó nada. ¿Por qué siempre pasa eso? Eso pasa porque perdieron la guerra, yo me creo, la guerra y las ilusiones también. Eso es lo peor. ¿Se lo tenían guardado? Se lo tenían guardado. Lo que se escapó un poco fue por mi madre a mi hermana mayor, porque ya la hermana mayor ya es la madre futura. Y contaba anécdotas, cosas cotidianas, tontas diremos, porque la primera acogida fue una comida, por ejemplo, de macarrones con queso, y eso no lo conocía, era de otro mundo y ya bueno, se lo comió porque tenía que comer, pero... ¿Cómo se siente usted en Francia? ¿Cómo la acogió? Porque usted nació en Francia, ¿usted notaba que era hijo de españoles? Claro, eso se notó. Bueno, lo primero que lo notara fueron mi hermano mayor y mi hermana, que nacieron en Casares, y después yo nací en Francia con mi hermana, que está hoy aquí. Y ellos, cuando llegaron al departamento de Aude, cerca de Carcassona, tuvieron la suerte de ser los dos únicos hijos de refugiados en una escuelita de 2 clases, de 2 aulas. Nosotros, cuando lleguemos a la época de la escuela, a los 6 años, que ya estábamos cerca de Castres, como le estaba contando. Bueno, pues y no éramos los solo extranjeros, había italianos también, entonces que todavía no habían llegado los argelinos y los tunisianos, que ahora llegaron mucho más, pero no hubo problema mayor, diremos. La gente eran de procedencia popular también, trabajaban con mis padres como albañil. Bueno, de vez en cuando había unos brotes de venir a comer el pan de los franceses, pero no duraba, no muy duro, ¿no? ¿Volvieron a casar a sus padres? ¿Llegaron a volver en alguna ocasión? Sí, llegaron a volver en el año 87 ya. Bueno, un poco extraña porque ya había cambiado mucho los hábitos, eso de la cena muy tarde, la comida y el turismo ya que había brotado por completo, un poco demasiado para ellos, pero volvieron 2 veces más. Entonces que era la cosa suficiente.
mucha gana, mucha añoranza, y mi madre siempre con el lema Casare, Casare, de mi Casare, ¿quién estuviera en Casare? Y cuando fueron pues ya se apagó un poco la ilusión de... Ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Y usted sí vuelve a Casare, ¿no? Sí, volvemos en tema de vacaciones, entonces hemos conocido los tíos, tías, primos, los abuelos no, porque ya habían fallecido. Eso es lo que más nos ha dolido, diremos, de no conocer. Pero bueno, un tema de vacacional y también familiar. Y ellos también vinieron a Francia varias veces. Sí, sí. Los 3 seminarios que van a poner punto y final a esta 39ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque han vivido hoy su segunda jornada. Se trata de Los exilios del 39, Memorias contra el olvido, y Ciudades inteligentes, Medio ambiente, transporte y salud. Estos 2 seminarios también vivirán mañana su tercera y última jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores, pero el seminario Gibraltar y el campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit, vive su tercera y última jornada en la Universidad de Gibraltar, donde nos trasladaremos nosotros también para contarles cómo transcurre esa tercera jornada de este seminario. Hoy nos despedimos desde el punto más alto del Palacio de los Gobernadores, la torre, donde las vistas son espectaculares.